buenas tardes, bienvenidos al espacio del Colegio de Defensa Nacional, un espacio creado para el diálogo de temas sobre defensa y seguridad nacional, porque la seguridad y la defensa es una responsabilidad de todos. Esta tarde, como siempre, les saluda Claudia López y en la tarde de hoy hablaremos sobre un tema de mucha importancia, el ordenamiento territorial y cómo se vincula con la defensa y la seguridad nacional. Para hablar sobre este tema me acompaña un representante de la segunda promoción de la especialidad en Defensa y Seguridad Nacional del Colegio de Defensa Nacional. Él es el arquitecto Ronnie Gutiérrez. Ronnie, bienvenido a este espacio del Colegio de Defensa Nacional. Gracias por acompañarnos, sobre todo para hablar de un tema tan importante y que mucha gente desconoce como es el ordenamiento territorial. Gracias, Claudia, gracias a las Fuerzas Armadas primero y al Colegio de Defensa por invitarme a y tener este gran honor de poder exteriorizarles a un tema que no lo manejamos como se debe, pero que tiene una gran importancia en la soberanía nacional. Para lograr comprender del tema que vamos a hablar del día de hoy, empecemos definiendo el concepto de ordenamiento territorial. Si nos vamos a las cuestiones de definición en algún momento, el ordenamiento territorial es algo multidisciplinario. Podemos ver donde tocamos los aspectos económicos, físicos, del territorio en general. Esto para vincularlo un poquito más y generar a la mayoría de las personas, el bienestar de las personas, que es lo que nosotros buscamos. Se han generado muchas teorías alrededor de todo el ordenamiento territorial, pero siempre se termina buscando el bien, que es el bien de las personas. El bien, el derecho, por ejemplo, a vivir, a tener su casa, a circular, que es algo tan importante. Y como defensa nacional, el Estado tiene que conocer todo su territorio. Y el territorio lo defino en esa parte como no solo la parte limítrofe, sino también conocer qué zonas son agrícolas, qué zonas son para vivir, qué zonas son de desastre, dónde está situado la parte del mar, aguas marinas. Entonces, ese conjunto hace que es el ordenamiento territorial al final. Entonces hablamos con todo lo que usted me acaba de explicar, el propósito del ordenamiento territorial es vivir bien. Es vivir bien, es vivir bien, es vivir con toda la seguridad que nos da el territorio, aprovecharlo inclusive de él, aprovecharse de él, porque tenemos zonas, como le decía, zonas donde podemos producir, zonas donde podemos vivir, trabajar, divertirnos, circular. Entonces todas estas zonas en algún momento nosotros tenemos que ordenarlas. Es importante por eso en la defensa nacional saber que a esto le crea a uno como persona y como grupo social, nos crea un confort. Un confort. Ese confort es el que nos lleva a buscar esa identidad como ciudadano y perteneciente a nuestra nación. Si retrocedemos, si nos vamos un poco al pasado, ¿existió o existe en este momento alguna institución en el país que esté encargada del ordenamiento territorial? Sí, han existido y siempre puedo decirles desde que las reformas del 60, 70, encontramos nosotros que ya estaba el Ministerio de la Vivienda, por ejemplo, con eso que solo era vivienda, no era urbanismo. En ese sentido, se crearon polos de desarrollo, por ejemplo, y formas de vivir. En esos momentos apareció en Tegucigalpa, por ejemplo, porque solo se dio en las grandes ciudades, se dio, por ejemplo, la colonia Kennedy, apareció la colonia 21 de octubre, asentamientos de ese tipo. Se orientó más que todo a la vivienda porque así se llamaba la institución, Ministerio de la Vivienda. Luego tuvo un proceso en el cual se llevó a llamar SECOP,
Secretaría de Obras y Transporte. Ahí fue otra tonalidad que le dieron, el Estado le dio, y se desarrollaron lo que fue realmente carreteras. Si usted ve, la mayoría de las carreteras en ese tiempo, que fue como por los 90s y todo, por esa fecha, y se fue desarrollando en esa lid. De ahí apareció SECPLAN. De ahí, con unas medidas del gobierno, reingenierías que reimplementa el gobierno, la Secretaría lastimosamente se fusionó. No desapareció, se fusionó. Entonces, pero en este momento nos encontramos en un vacío institucional en esa parte. Entonces, en ese tiempo en donde usted me habla que sí habían instituciones dedicadas a trabajar en el ordenamiento territorial, sí se obtuvieron logros, ¿no? No, claro. Se obtuvieron logros, pero ¿qué sería lo que sucedió para que se fusionara y llegara hasta este momento en donde existe el vacío de esa institución encargada de ordenar el territorio? Hay muchos factores. Uno de los factores principales que creo que nos está afectando es la globalización. Nos están llevando corriendo a una globalización, y entonces nosotros estamos viendo ciudades, y nosotros, ese es algo que es un mensaje que nosotros traemos, que yo traigo como profesional y que traemos como parte del CN también y del Colegio de Arquitectos, que nosotros ya dejamos de ser un país rural, somos urbanos. Nosotros ya tenemos, nuestras ciudades ya tienen más de 7.000, 10.000 habitantes, ya no son regiones pequeñas, sino que ya se tiene que manejar diferente. Como hablábamos extracámara, como usted también en algún momento yo le decía, el lenguaje inclusive de las personas en ciudades que estamos creciendo ya es diferente, ya no es un lenguaje rural, sino un lenguaje urbano. Ya hay que saber leer señales, porque ya el comportamiento inclusive nuestro es diferente, pues. Entonces ya no hablaríamos tanto de que se da el fenómeno de la migración del campo a la ciudad. No, eso se ha detenido. Ese fenómeno se detiene en cierta forma. Ahora es un fenómeno aparte. Ahora hay gente más bien que quiere vivir afuera, que quiere su finca afuera, que quiere vivir a los... hay una anécdota graciosa que estábamos hablando con unos urbanistas en algún momento, que el Valle de Ángeles, por ejemplo, que es una localidad cerca de Tegucigalpa, Francisco Morazán, se está volviendo en una colonia de Tegucigalpa. Todo el mundo se está yendo a vivir, el Atío y todo. Entonces son cosas que se está dando a la inversa. Generalmente la gente compra 500, 1000 varas y se están desarrollando, y ya quiere cultivar sus propios productos para consumirlos, ya quiere su lechuga, ya quiere lo demás. Entonces es un cambio que ya lo estamos dejando, pues ya la inmigración nos está dando. Entonces lo que le tenemos que dar en algún momento, y la importancia de todo esto del ordenamiento territorial, es darle esas facilidades a las ciudades que están creciendo para que crezcan ordenadamente, pues, y adquieran su soberanía, que eso es lo que es más importante, se empodere y se cree la identidad de hondureño que nosotros necesitamos. Entonces, al existir esta necesidad de que exista una institución encargada de ordenamiento territorial, se puede decir que estamos a tiempo aún. Hablando usted de que hay mucha gente que ahora prefiere vivir en el campo y huye pues de todo este caos de la ciudad. Sí, ahorita es el momento. Como nosotros hemos llegado como expertos y como nos estamos dando, somos partícipes del CDN, estamos en el momento idóneo de conocer y de estar en esta palestra para ver la importancia del ordenamiento territorial. Ahora que usted habla, Ronnie, de la importancia del Colegio de Defensa, cuando usted ingresa a la especialidad de Defensa y Seguridad Nacional, ¿cómo cree usted que puede aportar al país siendo un alumno de este colegio? Importante. Le cuento la anécdota que llegó el giro, porque yo soy miembro de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos. Llegó la invitación hace 2 años y a mí me motivó.
Sí, primero por patriota, porque me gusta esta parte de que hay formas diferentes de servir a la patria y esta es una de ellas. El conocimiento, porque el conocimiento que estoy llevando yo, la especialidad, y que estamos llevando a nuestros compañeros, inclusive compartimos esa parte. Nosotros llegamos a concatenar el hecho de que los especialistas necesitamos de todos, nos volvemos multidisciplinarios al final. Entonces eso es una parte que para el desarrollo de nuestro país vamos a llegar a la conclusión que tenemos que ser multidisciplinarios, todos tenemos que estar en la misma sintonía, y el CDN es y creo que será siempre una vía para educar y generar esta parte de inculcar la soberanía sobre nosotros, más de lo que nosotros tenemos, pues. Regresando al asunto institucional del ordenamiento territorial, ¿existe una normativa en el país que regule esto? También, de acuerdo a las normativas, nosotros se han venido dando N cantidad de planes urbanísticos, pero nunca se han filtrado en alguna manera como para trabajar al unísono, siempre son por partes separadas. Entonces nosotros vemos que polos de desarrollo en algunas partes funcionan en algunos lados, en otros lados pero no los ponen a prueba, pero están dentro de eso. Lo único que, como decimos nosotros en algún momento, hay que conocerlos y verlos. Si usted se mete a la web, usted dice Plan de Ordenamiento Territorial del Departamento de Atlántida, ahí está. Y eso es importante. Entonces, alguien que quiera hacer algo, que tiene algunas tierras, simplemente lo baja y comienza a ver todo lo que tiene que hacer para desarrollarse y acotarse en eso. Y el desarrollo va a ir de acuerdo a lo que en ese momento quiere el país, pues. Y hablando ya ahorita, ¿verdad?, de la realidad, ¿cuál considera usted que es la ciudad en Honduras que más se asemeja a la perfección de ordenamiento territorial? De ordenamiento territorial, sí. En algún momento, como le dije, para mí fue Ceiba. ¿Por qué, Ron? Fue Ceiba. Acuérdese que fue de los ejemplos, es el ejemplo mismo de las sedes, de lo que el gobierno que está poniendo en boga y que va a desarrollar. En ese momento, la sede, la Ceiba fue una sede, fue la primera ciudad que se creó a partir de un rubro que fue lo del banado, la Standard Fruit Company, se creó su propia escuela, se crearon las avenidas. Usted ve la diferencia que se ve dentro de eso. Inclusive el departamento de Atlántida se desarrolló en aquel momento con un ordenamiento territorial. Pero, ¿qué pasa en estos ordenamientos territoriales? A veces hay que ver el todo. Por eso... Para tener una mejor comprensión del tema, ¿verdad?, y de nuestros televidentes, ¿por qué no me explica qué contiene un plan de ordenamiento territorial? Ordenamiento territorial lo que va a tener al final, y en síntesis, es ubicar zonas donde usted pueda vivir, ubicar zonas donde usted pueda trabajar, ubicar reservas que usted tiene que dar, y al final este conjunto de cosas tiene que tener al final una conexión, ya sea carretera, vías, espacios públicos, genera alrededor. ¿Qué es lo más parecido a la sede? ¿Qué es lo más parecido a la sede? Entonces usted encuentra, por ejemplo, la Ceiba, un lugar, todo el mundo quería vivir en algún momento en la Ceiba, pues, porque tenía ingresos, tenía formas de vivir diferentes, tenía su playa y todo lo demás. Entonces, eso es un ordenamiento territorial. Tenía su reserva, que era la reserva donde está el Cangrejal, la cuenca del Cangrejal, toda esa parte. Entonces, teniendo esa parte ordenada, no hay ningún problema, usted puede desarrollarse, sabe hacia dónde va a crecer la ciudad, sabe hacia dónde va a extender sus cultivos, a qué va a dedicarse y evita un montón de ¿cómo se llama?, de problemas. Por ejemplo, la inmigración.
O sea, el hecho de que la gente se vaya del lugar. Ya tenemos lugares que en algún momento creo que lo vamos a tocar como Huascorán o Nacaome, que ya no hay hombres, solo hay mujeres, porque se han ido. Pero es porque no les damos esa parte que es importante, pues, que es importante, que es darle el derecho a la tierra y a vivir, que es tan importante, a vivir bien. Y vivir bien, la sede no lo puede dar. Cuando nosotros vemos a las orillas de la ciudad ese montón de cerros que crecen con casas desordenadamente, ¿considera usted, como miembro del Colegio de Defensa y del Colegio de Arquitectos, que existe oportunidad aún para poder rescatar a estas personas que viven en estas condiciones y en un desorden completo? Sí. Hay formas de hacerlo, hay formas tajantes de hacerlo, pero hay que dar soluciones, porque no solo nosotros vemos el problema, generalmente lo que vemos es cómo llevarle agua a todas esas personas. La mayoría de las colonias que se están desarrollando o se desarrollan en algún momento, 21 de febrero, podemos hablar por algunas, en algún momento fueron invasiones. A ellas se les llevó agua, se les llevó, se les permitió crecer de esa forma. Crecer de esa forma, pues pero ya en ese momento ya había un ordenamiento territorial. Lo que pasa es que las masas a veces pesan sobre la institucionalidad, y eso hay que verlo, pues. Entonces la institucionalidad estar, y eso es lo que nosotros tenemos que recuperar en algún momento, pues, la institucionalidad, y eso es lo que a nosotros nos enseña los colegios a respetar. ¿Cómo contribuye el ordenamiento territorial en la defensa y la seguridad nacional? Uy, eso es amplio. A veces mucha gente, inclusive le puedo decir que mi tesis va basada en eso, porque volvemos al principio. Nosotros podemos delimitar y ver dónde estamos ubicados. Tenemos 112.400 kilómetros eso ya lo tenemos definido, de kilómetros de frontera, ya eso ya lo tenemos, pero también nosotros tenemos dónde están ubicados de lo que vivimos, de qué vive. Hay que hacerse en algún momento la pregunta esa de qué estamos viviendo. Entonces todo eso el ordenamiento territorial nos está dando, y evitar en algún momento con este ordenamiento, como le vuelvo a decir, es la calidad de vida que le vamos a dar a las personas, para que esta gente no emigre. Ahorita lastimosamente estamos perdiendo compatriotas que se están yendo, hay una fuga de cerebros que estamos teniendo por eso, porque probablemente no hay el espacio para desarrollarnos en ese momento, pues. Pero todo esto tiene solución, y la verdad que el gobierno ha tomado buenas decisiones en este momento, y una de estas también es el CDN, pues, que nos hace partícipes de todo esto, pues. Al existir un vacío institucional, porque no está definida una institución que se encargue del ordenamiento territorial, ¿quién está en este momento ocupando esas funciones? De esas funciones, creo que hay varias secretarías, Secretaría de Desarrollo, y hay otras, pero nosotros estamos pujando, le digo yo, nosotros como miembros del colegio, estamos pujando por algo que le llamamos el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que eso es algo que está en todo Centroamérica. En algunos momentos está alto, está bajo, tiene políticas que funcionan bien, políticas que no. Donde funciona bien y está al día es en Costa Rica. En Costa Rica, sí. En Costa Rica funciona. Guatemala tiene sus problemas, como todos. El Salvador tiene el MOP, que es parecido a eso. Y nosotros carecemos de esa, pero lo estamos orientando a eso, darle ese paso para que nosotros tengamos esa institucionalidad y que nos rija todo lo demás. Es excelente, o sea, ya es un paso mínimo, pues es un paso mínimo, y lo vamos a tener al final. Estamos hablando esta tarde sobre el ordenamiento territorial. Nos acompaña el arquitecto Ronnie Gutiérrez. Él es estudiante del Colegio de Defensa Nacional de la segunda promoción de la especialidad en Defensa y Seguridad. Vamos a una pausa y ya regresamos.
¿Sabías que el 22 de mayo es el Día Internacional de la Diversidad Biológica? Esta es la base de la vida por los servicios esenciales que brindan los ecosistemas a los seres humanos, ya que son todos los seres vivos como las plantas, animales, hongos y microorganismos. Por lo tanto, se concluye que es el fundamento de los medios de vida y del desarrollo sostenible de la población, incluidos los sectores económicos como la agricultura, la pesca y el turismo. ¿Por qué se celebra el 22 de mayo? Pues porque la Asamblea de las Naciones Unidas proclamó este día con el propósito de informar y concienciar a la población y a los estados sobre cuestiones relativas a la biodiversidad. Uno de los objetivos es promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de la tierra de la diversidad biológica. Al detener la pérdida de la biodiversidad, estamos invirtiendo en la gente, su vida y su bienestar. Cuidemos la vida en nuestro planeta. Desde nuestra concepción, todas y todos somos iguales en derechos humanos. Tenemos derecho a la vida, a la salud, a la educación y a expresarnos libremente. Tenemos derecho al trabajo, a la seguridad, a elegir y ser electos, a una vida libre de violencia, a no ser discriminados por nuestra orientación sexual, opinión política o por nuestra religión, cultura, edad, género, origen étnico, nacionalidad, raza, color o cualquier otra condición. Recuerda, cuando vives tus derechos humanos, vives y promueves la paz, porque más derechos humanos es Capacidad, igualdad, competencia, profesionalismo, desempeño y dedicación en el cumplimiento de las misiones es lo que caracteriza a las mujeres militares en nuestras Fuerzas Armadas. ¿Cómo va todo? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está su familia? Me han dicho que muy bien. Los llevo en mi corazón. ¿Saben algo? Yo no los conozco, pero nosotros las Fuerzas Armadas estamos siempre al servicio del pueblo. Continuamos en el espacio del Colegio de Defensa Nacional hablando sobre ordenamiento territorial y cómo se vincula a la seguridad y la defensa nacional. Me acompaña esta tarde el arquitecto Ronnie Gutiérrez, alumno de la segunda promoción de la especialidad en defensa y seguridad nacional. Hablábamos antes de la pausa, arquitecto, sobre el efecto de la migración, ¿no? De la gente que antes se acostumbraba a que se venían para la ciudad y por eso se da ese crecimiento desordenado que durante unos años fue imparable. Ahora, ¿qué políticas podría implementar el Estado para evitar esa migración? Quizá ya no para la ciudad, pero sí para fuera del país. Políticas. Eso en algún momento tenemos que... Primero, como primera solución, la verdad es crear este ministerio. Y después ver el conjunto de necesidades que tenemos como país. Ya la sabemos inclusive. Nosotros en el desarrollo de las clases, en todo lo que hemos dado, hemos visto que nosotros tenemos todo. Lo único es implementarlo al final.
Y las políticas tal vez es, como le digo yo, darle esa, inclusive ahorita ya se están viniendo fuerza laboral muy importante. Fuerza, si usted ve, se están viniendo gente que ha trabajado en construcción, en textileras. Ese desarrollo se tiene que dar en algún momento, pues esas son las políticas donde se tiene que orientar el Estado y crear siempre, como lo ha estado haciendo este gobierno, el hecho de fomentar el trabajo. Eso es algo muy importante que tenemos que dar para no ver esa fuga de cerebros que nosotros hemos tenido últimamente, que esa parte me preocupa, pues, porque se nos están yendo no solo arquitectos, se nos están yendo científicos, gente que nosotros ocupamos aquí y que podemos implementar. El desarrollo generalmente de los países va acorde al desarrollo científico que nosotros tengamos. Eso es algo importantísimo, cosa que nosotros no hemos tenido. Tenemos nuestros observatorios de tecnología y todo lo demás, y tenemos la academia inclusive. La academia tiene que vincularse en todo esto. Entonces, por eso le digo yo que en algún momento todo esto multidisciplinario, ya sea, todos tenemos que estar, los periodistas diciendo esto, los arquitectos construyendo el otro, los doctores yendo en otra forma, ingenieros trabajando en otra forma. Eso es el vínculo que nosotros debemos crear, no tanto las leyes, porque las leyes ya las tenemos, ya está. Nosotros tenemos pactos sociales, que es por ejemplo, la Constitución. Ese es nuestro pacto social. Solo es de regirlo donde tiene que estar y llevarlo hacia donde tenemos que llevarlo. Hablábamos fuera de cámara del trabajo de las corporaciones municipales, ¿verdad? Me explicaba usted que las corporaciones municipales administran, pero ¿cómo trabaja una alcaldía en ordenamiento territorial? ¿Están capacitados? ¿Reciben capacitación? Existe la MON. La MON es la... Hábleme un poquito de la MON. ¿Cuál es la función? La MON son unos apoyos. Ellos se unieron en algún momento inclusive para tecnificarse. Pero donde yo veo es algo propio, no es una falencia, sino tampoco es una debilidad, sino el hecho de que se está orientando siempre a administrar. Y el desarrollo tiene que ir multidisciplinario. Vuelvo a esa parte, esa palabra creo que la van a escuchar durante toda mi intervención, porque le puedo poner un ejemplo. Podemos invertir 600 millones en el estero de Ceiba, por ejemplo, pero se nos está erosionando la playa, estamos perdiendo playa por el cambio climático, por el calentamiento global, etcétera. Pero si de esos 600 millones nosotros no tenemos, no destinamos a como para la erosión de la playa, en algún momento nosotros vamos a tener un buen proyecto que es el estero que se va a realizar en Ceiba, pero estamos descuidando la parte de la erosión, entonces no vamos a tener playa. Entonces sí hace falta capacitación. Hace falta capacitación y ver los manuales, porque le digo yo, nosotros tenemos un montón de manuales que desarrollamos, inclusive como colegio, instituciones, el Banco Mundial, el BCE, todo el mundo desarrolla, pero al final nadie los ve. Entonces desarrollan los planes, entonces como cuando usted diseña su casa, aquí voy a poner mi plantita, aquí sin planos, sin ordenamiento. De repente le toca dar la vuelta a su casa para llegar a una puerta, por ejemplo. Entonces ese tipo de cosas sucede en una gran ciudad. Por eso decimos nosotros los arquitectos que la ciudad, así como la familia es importante para una sociedad, la casa es importante a una metrópolis, a un ordenamiento territorial. Es que se puede comparar, ¿verdad? Siempre El ordenar la casa con el ordenamiento territorial. Correcto. Si usted tiene ordenada su casa, no hay ningún problema. Créame que no va a tener dolores de cabeza, no va a tener un montón de cosas. Pero si usted no tiene ordenada su casa, va a ser un relajo, pues se va a levantar con estrés,
estrés, va a tener insomnio, no va a saber si dejó la puerta abierta, que tiene que recorrer casi 200 metros para abrir aquella puerta. Al final es de ordenar todo, tener esa parte. Y en el caso de las cuencas hidrográficas, ¿qué papel juegan ellas? Importantísimas, ya están identificadas, se sabe que se están haciendo buenos proyectos. Por ejemplo, el Patuca 3 tuve la dicha de conocerlo en una de sus fases, increíble. No pensé que ese Patuca era tan grande. Pero le podemos sacar más promedio. Ahorita tenemos un problema de energía, lo podemos solucionar con eso, con energía limpia. Ya tenemos esta parte de las eólicas en la parte aquí del sur, es muy importante. Entonces, las hidrográficas, identificarlas, ya las tenemos, ahora hay que desarrollarlas. Como decía, bien dice el presidente del Colegio de Ingenieros, decía que el Ulúa se llena de agua. Nosotros nos captamos esa agua, se pierde en el mar. Ahorita que está lloviendo, usted va a ver y pasa por el Ulúa y usted va a ver se llenan hasta los puentes. Y toda esa agua corre y nunca la captamos. Y llega hasta el mar y se convierte en agua salada. Entonces, en algún momento, todo ese ordenamiento territorial nosotros tenemos que saberlo usar. Tenemos que decirle, ok, tenemos tanto flujo, inclusive no sé si se ha fijado que en los puentes está marcado dónde están los niveles de que sube el agua. Entonces, marcar los flujos, almacenar esa agua, y créame, lo que hace generalmente el Ulúa es inundar el ¿cómo se llama? El Valle de Sula, pero de ahí no tenemos. Inclusive el Valle del Aguán también tiene otros ríos que inundan, pero no captamos el agua. Entonces todo esto al final es ordenamiento territorial. Para evitar todo este tipo de situaciones que se dan por falta de un adecuado ordenamiento territorial, ¿podría usted ejemplificar de qué países de Centroamérica podríamos aplicar nosotros un modelo de ordenamiento territorial aquí a Honduras? Mire, como esto es, no es ver qué es lo que está mejor o qué es lo que se puede implementar, porque ese es un error. Generalmente no hemos tenido que la mayoría vienen compañías, vienen organismos internacionales, nos traen personas que ven. Lo primero creo que es ver, ya sabemos cuál es nuestro problema, pero desarrollarlo de acuerdo a nuestras necesidades. No tal vez ver lo que están haciendo otros, pues, cómo lo ejecutan, tal vez. Entonces, no se podría aplicar ningún modelo de ordenamiento de otro país, sería empezar desde cero, viendo nuestra situación. Realmente no comenzamos de cero, ya tenemos un ordenamiento, tenemos que ordenarnos en donde estamos ahorita, a donde vamos a llegar. Ya tenemos un plan de país, tenemos una meta, en base a eso solo es encursarlo a lo que nosotros queremos. Y la verdad que es un gran sacrificio, pero a la parte es una conciencia que nosotros tenemos que tener, y eso es algo que el CN nos está inculcando, que al final es algo que como país tenemos que verlo, pues no tenemos que verlo por separado. Ahora, implementar, yo le puedo decir, el de Costa Rica está bien porque desarrolla la parte turística, pero hay cosas que se deben de hacer todo en el conjunto, ver el todo. Generalmente nosotros los arquitectos nos dicen que tenemos un pensamiento estructurado, pero es por eso, porque nosotros al desarrollar una idea, nosotros vemos el todo, nosotros vemos qué es lo que hay alrededor. Inclusive la psicología, hay unas anécdotas ahí que nos llaman arquicólogos, una mezcla de psicólogos con arquitectos. Al final somos eso, somos los dados nosotros a dar una tendencia más a lo que es a la sociedad. Nosotros vemos la parte humana, entonces es eso, pero no trabajamos solos. Nosotros necesitamos de los psicólogos, de los sociólogos, inclusive las carreras de sociología tienen que cambiar, porque generalmente los sociólogos que están pero ese es otro tema. Pues podría ser otro tema, pero el problema es que es multidisciplinario, porque al final los sociólogos ya no deben de ser rurales, son urbanos.
Algo que sí me gustaría tratar en este programa es que este año ustedes, como alumnos de la especialidad del Colegio de Defensa, realizaron una gira al corredor logístico. Hábleme un poco de esa experiencia, pero hábleme un poco de esa experiencia no solo como cursante del CDN, sino también como ciudadano. ¿Qué beneficios podría traer esta obra de infraestructura? Mira, la mil yo no la conocí un tramo, solo el desvío, porque uno pasa. Y la verdad me impresionó, la cantidad de kilómetros. Estuve leyendo un poquito antes de ir, inclusive es la distancia más corta que hay, inclusive en América, para pasar bueno, en todo Centroamérica es la distancia más corta, ya aprobada desde 1847, que hubo un tratado por un coronel, que ahorita se me ve el nombre, pero increíble pues lo que va a dar al país, el desarrollo, los 4 carriles, algo que en algún momento lo que se va a crear al final. Y que lleva ese pensamiento de ordenamiento urbano. Va por buen camino entonces este proyecto, si lo relacionamos al ordenamiento territorial y la relación que tiene con la seguridad y con la defensa del país. Correcto, siempre que lleve ese orden que lo damos, porque si solo dejamos la carretera, como dice, y dejamos que la gente comience a construir cabachitas y todo lo demás para crear restaurantes y todo eso, no, ahí es un polo de desarrollo. Ahí le vimos nosotros, que como cursantes y todo lo demás, lo vimos realmente lo que va a representar para Honduras, pues. Van a pasar, se supone, en algún texto vi que lo que quieren que pase son casi 10,000 contenedores diarios o semanales, por ejemplo. Entonces eso es algo que va a mejorar nuestras economías y probablemente todo lo demás, ¿verdad? Siempre cuidando nuestra soberanía, porque es importantísimo. Eso es importante. Como profesional, ¿cree usted posible que pronto se pueda activar nuevamente una institución encargada del ordenamiento territorial en el país? Sí, y nosotros queremos ser los precursores como colegio, y nos estamos poniendo a la orden también de todo el gobierno, porque eso es lo importante, se puede crear. Es algo, como le digo yo, es necesario. Ya es necesario, porque Honduras ya no es rural, es urbano. Eso es una mentalidad que, como le dije yo al principio del programa, lo voy a estar escuchando por parte mía, y qué bueno que el CDN tiene esta apertura para nosotros en este sentido. Esta tarde hablamos sobre ordenamiento territorial y cómo se vincula a la defensa y la seguridad nacional. Estamos en el espacio del Colegio de Defensa Nacional. Vamos a una pausa y ya regresamos. El Plan Nacional de Reforestación implementado por el Gobierno de la República ha identificado 23,000 hectáreas a reforestar, priorizando los sectores afectados por el gorgojo descortezador, que están dentro de las áreas protegidas y zonas de carga hídrica. En el marco de este plan, las Fuerzas Armadas de Honduras, a través del Comando al Manejo de Ecosistemas y Ambiente C9, está produciendo más de 1 millón de plántulas de pino en 4 de los 5 departamentos afectados por esta plaga: Olancho, Francisco Morazán, Comayagua y El Paraíso. Asimismo, se producirán 1.040.000 plántulas de diferentes especies en las unidades militares, que posteriormente serán plantadas en cada uno de los sectores de responsabilidad. Fuerzas Armadas de Honduras. Nos preparamos para servirle a usted. Estamos listos para combatir la delincuencia.
Acudimos de inmediato a su llamado. Nosotros velamos por su seguridad. Bata, bata, juntos cumpliremos con nuestra misión. Pueblo hondureño, con honor y sacrificio, estamos para servirte. ¡Policía! ¡Militar! Sí, estoy de acuerdo, porque así hay una seguridad en la calle, ¿verdad? Para que nosotros vendamos aquí. Más seguridad. Entre más seguridad, mejor es. Aquí los cuida a todos, los pobres, ricos y todo. La policía militar está buena que ande en las calles. Para nosotros es favorable que ellos anden en la calle. Gracias a Dios estamos bien recuerdecidos. Siempre le pedí al Señor que de una u otra forma aquí hubiera paz. Tocó el corazón del presidente y después a ellos que hacen esa gran labor. ¿Cómo va todo? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está su familia? Me han dicho que muy bien. Los llevo en mi corazón. ¿Saben algo? Yo no los conozco, pero nosotros, las Fuerzas Armadas, estamos siempre al servicio del pueblo. Continuamos en el espacio del Colegio de Defensa Nacional hablando sobre ordenamiento territorial. Me acompaña esta tarde el arquitecto Ronnie Gutiérrez. Como alumno del Colegio de Defensa Nacional, ¿cuáles logros considera usted vendrían para el país ya a manera de conclusión con una buena política de ordenamiento? Primero, tal vez ahorita se me vienen el montón de ideas que le decía, pero es algo que tenemos que verlo más que sobre darle la importancia a esto de la soberanía, porque es muy importante. Es muy importante. Este es como una invitación también que podemos hacer al final a todas las instituciones, porque tenemos que encargarnos todos. Al final todos vivimos en nuestro país, todos estamos en esto, y la verdad que como le decimos nosotros, el trabajo de hormiga que tenemos que hacer al final nos va a dar ese gran resultado. Le decía también en Extracámaras en algún momento, esto va a ser dentro de 5 años un tema no de moda, va a ser una necesidad. Y nosotros, es por eso que nosotros como colegio y como CDN estamos poniéndolo en la palestra, porque antes de que se vuelva, bueno, ya es una necesidad, pero antes que se vuelva algo que necesitemos a priori, ya lo tengamos organizado. Entonces tenemos que vincular a todo el mundo, a todas las instituciones, a todos los que rigen esta parte para que lleguemos a algún lugar. Pues el ordenamiento territorial es sencillo, es donde vivimos, es donde hacemos, es donde nos recreamos, es donde formamos nuestras familias, es donde nos sentimos bien. Es que este tema es bien amplio, Ronnie, y quizás podemos tener una segunda parte, porque yo concluyo que vivir en orden es vivir en paz. Sí. Esa es la parte. Hay mucha gente que dice yo vivo mejor en esta ciudad que en otra, pero es porque tal vez encuentra ese status quo, el mejor status quo, y lo da simplemente el estar ordenado. Pues. Le agradezco por habernos acompañado esta tarde. Vamos a concluir este programa, pero como les decía, sería bueno que tuviéramos una segunda parte para seguir ampliando de otros aspectos que incluyen el ordenamiento territorial. Ok, muchas gracias. De esta manera finalizamos el programa del día de hoy. Les invito a todos nuestros egresados para que participen de nuestras actividades programadas
programadas con motivo de nuestro 25 aniversario de fundación del próximo 11 al 15 de julio. Para más información puede contactar a los teléfonos 2229-0888 y 2229-0498. También nos pueden buscar en las redes sociales, en Facebook como Colegio de Defensa Nacional, y a todos los egresados del Colegio de Defensa, a oficiales y civiles, se les invita para que publiquen sus artículos relacionados a la temática de defensa y seguridad en nuestra columna semanal en Diario La Tribuna, el dossier de Atenea. Pueden enviar sus escritos al correo electrónico ateneadossier@gmail.com. De esta manera finalizo el programa. Los veo la próxima semana. Que Dios les bendiga.